Hoy es miércoles 10 de julio de 2024 y estas son las noticias. Es obligación de la autoridad investigar de manera imparcial toda denuncia por tortura, determinó la primera sala de la Corte. Despido injustificado de mujeres por embarazo debe juzgarse con perspectiva de género, estableció la segunda sala. Elección de juzgadores mediante voto popular propiciará que sean cooptados por intereses sectoriales, advirtió el consejero José Alfonso Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González. En nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con muchísimo gusto ya. Mitad, por supuesto, de semana. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La primera sala de la Corte estableció que ante el alegato de tortura de un coimputado, la autoridad judicial, que conoce del proceso penal, deberá realizar un análisis oficioso de los elementos disponibles hasta la etapa procesal en que se actúa. Si la autoridad cuenta con elementos suficientes para establecer la existencia de tortura del coimputado, deberá emprender un estudio escrupuloso de los elementos probatorios aportados por este, que deriven directa o indirectamente de la tortura infligida, únicamente en cuanto sustenten la imputación hacia el quejoso, conforme a los parámetros constitucionales fijados en las reglas de exclusión de la prueba ilícita. En caso contrario, si considera que los elementos probatorios son insuficientes, deberá emprender la investigación correspondiente. Recordó que es obligación de la autoridad investigar de manera seria e imparcial toda violación a derechos humanos, y en particular a no ser objeto de tortura, y si dicha práctica afecta el debido proceso, la autoridad judicial adquiere la obligación de investigarla, por lo que debe obtener y asegurar todas las pruebas que puedan servir para acreditar dicha conducta. La segunda sala determinó que si bien las trabajadoras de confianza carecen de estabilidad en el empleo, lo cierto es que el artículo 123 constitucional hace una excepción a esta regla dirigida a las mujeres embarazadas, sin distinguir entre nombramientos de base y de confianza. Por ello, concedió la protección de la justicia a una trabajadora de confianza que fue despedida con motivo de su embarazo. Esto con el fin de que fuera reincorporada al empleo y se le pagaran los salarios caídos. Si bien las dos instancias previas habían reconocido el despido injustificado de la trabajadora, no le otorgaron la reinstalación en el empleo. La sala estimó que interpretaron de manera limitativa la protección a la maternidad y restringieron los derechos laborales de la mujer, quien advirtió en su demanda que no se juzgó con perspectiva de género. Fíjese que como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen precisamente a personas mexicanas, el máximo tribunal destacó una resolución de la segunda sala que ordenó restituir a una trabajadora sobreviviente de cáncer, quien fue despedida al regresar a sus labores. Dicha trabajadora quería acceder a un nuevo puesto y se le pidieron exámenes médicos. Al detectarse una recurrencia de la enfermedad, fue despedida bajo el argumento de falta de probidad y honradez contra la empresa. La Corte señaló que, ante la alegación de un acto discriminatorio, como motivo del despido injustificado, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión, para garantizar que las personas pues no sean excluidas de su entorno laboral por enfermedad. Y José Alfonso Montalvo, consejero de la Judicatura Federal, advirtió que uno de los riesgos de someter a elección popular los cargos de impartición de justicia es que sean cooptados por intereses sectoriales. Lo anterior, al analizar la iniciativa presidencial de reforma judicial, cuyo punto central es la elección de las personas juzgadoras. Intereses de sectores que van sin duda respecto de los partidistas, pero también de los sindicales, corporativistas, empresariales o incluso hasta de organizaciones protectoras de derechos fundamentales o guardianes de los derechos fundamentales que, no obstante su interés noble, loable, pero pues también podría empujar
a la justicia hacia un lado bueno, pero que también no puede dejar de lado otro tipo de intereses que son importantes en todo juicio y que debe de haber un equilibrio en los juicios. Dentro del conversatorio, la importancia de la jurisprudencia constitucional en México, Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, el exmagistrado de circuito, aseguró por su parte que los juzgadores federales están comprometidos con la justicia social. Todos nosotros, todas las instituciones, la sociedad civil, debemos proteger a nuestra joven democracia y a nuestro Estado de Derecho. Desde luego, esta función protectora tiene un papel fundamental para el Poder Judicial en general y desde luego para la Suprema Corte, y no olvidemos al Tribunal Electoral, que tiene que asumir su papel para evitar cualquier desvío y cualquier burla o fraude a la Constitución. Juan Pablo Gómez Fierro, también magistrado de circuito, afirmó que buena parte de la ciudadanía que respalda una reforma al sistema de justicia no lo hace por responsabilidad del Poder Judicial de la Federación. Una reforma de este calado pondría en riesgo pues ya no solamente algo que no funciona, sino también destruir algo que sí funciona y que lejos de aliviar o de, vamos a decir, de resolver el problema, podría generar un problema mayor. Toda reforma al sistema de justicia debe centrarse en las fiscalías, en las policías y en la justicia local, pero no en el Poder Judicial Federal, porque si se destruye lo avanzado, pues llevará muchos años reconstruirlo. Lo anterior lo advirtieron juzgadores federales, abogados litigantes, defensores públicos e integrantes de la sociedad civil, quienes manifestaron que los principales problemas que aquejan a la justicia se encuentran en la parte de la procuración. Creo que debe desarrollarse una carrera dentro de las fiscalías para que a partir de concursos e incentivos se haga más transparente su trabajo y más profesional. Yo, de acuerdo a mi opinión, creo que la reforma tendría que ir en ese sentido, pero no en la destrucción de nuestras instituciones que tanto tiempo nos ha costado ir mejorándolas. El Poder Judicial de la Federación ha llegado a un grado de sofisticación que si se pierde o se destruye la carrera judicial, vamos a retroceder muchos años. Durante un foro en Puebla, rechazaron que la mejor manera de contar con juzgadores independientes y comprometidos sea elegirlos mediante voto popular. ¿De verdad creen que la elección de jueces la va a hacer el pueblo? Quien lo promueve es una persona. Vean cómo designó a la última ministra en la Suprema Corte. Demandaron eliminar la idea de que los juzgadores son personas privilegiadas porque para llegar al cargo se requieren precisamente pues años de capacitación y de formación. Es una falacia considerar al Poder Judicial como una élite, en virtud de que las personas que prestan sus servicios en la judicatura no son aquellas que nacieron en la riqueza, sino que se trata de seres humanos que han luchado por años para alcanzar la categoría de titular en un órgano judicial. Reiteraron que elegir a los juzgadores mediante el voto popular no va a mejorar el sistema de justicia ni la protección de los derechos humanos. Juzgadores del 10º Circuito con residencia en Tabasco realizaron un pronunciamiento ante la iniciativa de reforma que pretende cesar a más de 1.600 impartidores de justicia, en el que ponen en duda el diálogo al que convocó el Poder Legislativo y lamentaron que reiteradamente sean humillados y exhibidos con afirmaciones falsas y que no se les precisamente pues encausa por la vía legal. Manifestaron que es falso que sean corruptos, que pertenezcan a una élite, que liberen delincuentes y que se requiera una reforma judicial. Recuerdan que no son políticos y que imparten justicia conforme a lo que establecen las leyes. Reiteraron que forman parte de un poder judicial moderno y transparente. Muestra de ello es que el 97% de las personas que acuden a la justicia federal están satisfechas con la atención recibida. Paralelamente, un grupo de académicos internacionales que han estudiado sistemas de justicia demandaron a través de una carta a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum reconsiderar la iniciativa de reforma judicial
cuyo centro es la elección de juzgadores mediante el voto popular, debido a que podría mermar la independencia judicial. Si bien reconocen que el Poder Judicial requiere cambios, piden buscar otras alternativas porque indican que la independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia democrático y que cualquier cambio debe salvaguardar este principio. Reiteraron que la elección de juzgadores politizará la justicia, generando posibles sesgos y conflictos de intereses. La Suprema Corte puso a disposición la obra Cómo se prueba la violencia de género en el proceso judicial, que aborda la relevancia de las pruebas periciales y su valor forense, desde las diferentes disciplinas científicas dedicadas a estas labores. Contiene las reflexiones de 9 especialistas en torno a distintas cuestiones como el trastorno de estrés postraumático, el peritaje médico, psicológico e incluso antropológico, para demostrar un contexto de violencia de género, el contexto de vulnerabilidad y los testimonios de las víctimas, entre otros aspectos. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal. Tiempo de mensajes. Regresamos con más. Al regresar, la Defensoría Pública Federal garantiza una defensa adecuada, sustentada en el debido proceso y la presunción de inocencia. grados la temperatura en la zona centro de la capital de la República Mexicana, 2 de la tarde ya con 12 minutos. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual estableció que el estrés laboral que pueda experimentar una persona servidora pública no la exime de responsabilidad administrativa por ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes, por leve que ésta sea. Lo anterior, al analizar el caso de una enfermera del IMSS que golpeó a una persona menor de edad, quien estaba programada para ser intervenida quirúrgicamente y a su vez estaba renuente a permanecer hospitalizada. El órgano interno de control del IMSS la destituyó e inhabilitó por 6 meses. Sin embargo, la enfermera promovió un juicio de nulidad al argumentar que el día de los hechos estaba bajo un alto estrés laboral. El tribunal resolvió que todos los servidores públicos deben proteger la integridad personal y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, aun cuando el maltrato físico en su contra sea con el ánimo de corregirlos. La Defensoría Pública Federal recordó que como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, se encarga de garantizar el derecho constitucional de acceso a una defensa adecuada. Esto para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, desde la detención hasta la ejecución de la sentencia. Durante 2022 y 2023 representó a diversas personas acusadas de diversos delitos federales. La mayoría de estos casos estuvieron relacionados con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En segundo lugar, se trataron delitos contra la salud, seguido de secuestro, delitos fiscales y peculado. Las personas defensoras de precisamente este tema se encargarán de gestionar y beneficiar precisamente a los penitenciarios y de combatir el uso excesivo de la prisión preventiva. Y presentan peticiones administrativas y controversias relacionadas con traslados, condiciones de internamiento legal o incluso dar seguimiento a los asuntos. Busca acuerdos entre las partes para lograr beneficios inmediatos en la situación jurídica de las personas defendidas. Este enfoque, se indica, favorece tanto la reparación del daño como la celeridad procesal. En sus redes sociales, el Tribunal Electoral explicó el proceso que llevan los asuntos para ser resueltos por la Sala Superior y las salas regionales. Una vez que los medios de impugnación son recibidos en la sala de su competencia, son asignados a un magistrado o magistrada, quien estudia el caso y presenta un proyecto de resolución para ser discutido. En las sesiones de las salas, las magistraturas votan a favor precisamente o en contra del proyecto. Las resoluciones se emiten por unanimidad o por mayoría de votos. La Sala Superior es la última instancia jurisdiccional en materia electoral, por lo que resuelve de manera definitiva e inacatable las controversias electorales presentadas.
Con el objetivo de mejorar la atención del Poder Judicial de Chihuahua, la magistrada presidenta Miriam Hernández Acosta se reunió con integrantes del Colegio de Profesionales del Derecho, quienes le expresaron sus peticiones para eficientar el servicio judicial. Ya está en marcha el tercer concurso interno de oposición para la designación de personas actuarias en el Poder Judicial de Campeche, por lo que la Escuela Judicial continúa con el curso preparatorio a las y los aspirantes. Este viernes 12 de julio, el Poder Judicial de Puebla llevará los servicios gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública al municipio de Cuautinchán, con asesoría jurídica para diversos trámites legales en materia civil, familiar, penal, de amparo y más. El Consejo de la Judicatura de Michoacán tomó protesta a 2 nuevos jueces. Se trata de Ana María Valle García, como titular del Juzgado Mixto de Tanuato, y Francisco Alejandro Pantoja Díaz, juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la región de Lázaro Cárdenas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Informar que el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte lanzó la versión interactiva de la guía pedagógica para el uso de los cuadernos de jurisprudencia, dirigido a profesores de Derecho. Señaló que estas publicaciones pueden apoyar a estudiantes a desarrollar competencias fundamentales para el estudio y uso de las líneas jurisprudenciales. Pueden ser usadas para actividades introductorias, de acción y de síntesis, como una manera de reforzar y validar los aprendizajes y las competencias que pretende lograr el plan de estudios. Puede consultar esta guía, así como el catálogo completo de los cuadernos de jurisprudencia en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. La organización X Justicia para las Mujeres denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores negó a Juliana, una mujer trans nacida en Estados Unidos que se naturalizó mexicana, su petición de rectificar su marcador sexogenérico en sus documentos oficiales como la Carta de Naturalización. Lo anterior, dijo, constituye una violación a sus derechos humanos y un acto de discriminación que demuestra que aún hay mucho camino que recorrer para lograr una política exterior feminista efectiva, inclusiva y verdaderamente transformadora. Resaltó que de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación del CONAPRED, 6 de cada 10 personas consideran que los derechos humanos de las personas trans no son respetados en nuestro país. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Pásela muy bien, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.